Se da comienzo a la audiencia pública sobre la consulta de General Electric International Inc. sobre resoluciones afectas número 10 y número 11 del Servicio de Salud de Talcahuano, no contencioso número 493-21. Puede comenzar la señora relatora su relación. Gracias, señor presidente. Entonces doy inicio a la relación de la consulta de General Electric International Inc. sobre resoluciones afectas número 10 y número 11 del Servicio de Salud de Talcahuano, rol no contencioso número 493-21. General Electric, agencia en Chile, también denominado para estos efectos General Electric o consultante, solicitó al tribunal que se pronuncie acerca de si las resoluciones afectas número 10 y 11 del Servicio de Salud de Talcahuano para la adquisición de tomógrafos axiales computarizados para los hospitales de Penco, Lirquén y Tomé, respectivamente, ambas de 3 de noviembre de 2020, se ajustan al decreto ley 211. En cuanto a la competencia del tribunal para conocer la consulta, la consultante señala que este ha considerado que el licitante debe respetar ciertos parámetros al momento de diseñar bases, tales como no limitar injustificadamente la competencia en la licitación mediante las condiciones de las bases, no facilitar la colusión entre agentes económicos y evitar condiciones que permitan un potencial abuso de posición dominante. De acuerdo a General Electric, el primer criterio no se cumpliría en este caso, pues las bases impondrían especificaciones obligatorias que suponen restricciones injustificadas, carentes de objetividad y razonabilidad, y especificaciones opcionales donde no es posible competir, creando barreras de entrada que impiden la participación de oferentes. En cuanto al mercado relevante, señala que los tomógrafos axiales computarizados, o TAC, también llamados escáner, forman parte de los equipos médicos de diagnóstico por imágenes. El tipo de imagen que se utilice depende de los síntomas y de la parte del cuerpo a examinar. El TAC proyecta un haz de rayos X a un paciente y se gira rápidamente alrededor del cuerpo, emitiendo señales que generan imágenes transversales o cortes del cuerpo, que contienen información más detallada que los rayos X convencionales. Una vez que el equipo recolecta varios cortes sucesivos, estos se apilan digitalmente para formar una imagen tridimensional del paciente. Los TAC tienen diversas características que los diferencian entre sí. Una de ellas es el número de cortes que pueden obtener por vuelta. Esto determina el precio del equipo y es una de las principales variables que se consideran al definir los requerimientos técnicos. También determina el tiempo que puede tomar la obtención de un examen. Originalmente, el número de cortes era consistente con el número de detectores de un TAC, pero actualmente la tecnología permite obtener el doble de cortes con un mismo número de detectores, lo que da lugar a los denominados cortes duplicados. Un equipo de 32 detectores permite obtener 64 cortes duplicados. Un TAC de 64 cortes reales es de mayor calidad, más rápido y más caro que uno de 64 cortes duplicados. A su vez, los TAC se clasifican en tres categorías: low end, que son aquellos que tienen hasta 16 detectores; middle end, que son hasta 32 detectores; y high end, desde 64 hasta 256 detectores. Si bien los tres tipos de TAC permiten exámenes similares, la diferencia entre ellos determina la calidad de las imágenes. Los de categoría superior permiten diagnósticos que no sería posible obtener con los de categoría inferior. Además, está la diferencia de precios entre las categorías, que no es posible ofrecer un equipo que no corresponde a la categoría en función del presupuesto de compra. Por estas razones, las tres categorías del TAC constituirían tres mercados separados. Las licitaciones en consulta se refieren a equipos de la categoría intermedia o middle end. En cuanto a la estructura de la oferta, la consultante señala que los TAC son equipos de gran complejidad que fabrica un número limitado de compañías a nivel mundial. Entre ellas destaca Philips, Siemens, Canon, que opera en Chile a través de Tecnoimagen S.A., y General Electric. Dado su costo, los fabricantes no suelen tener stock disponible, sino que cada compañía trabaja con un portafolio de equipos y tiene la posibilidad de fabricarlos a requerimiento del cliente, lo que les permite ofrecer en Chile su portafolio a nivel mundial. En cuanto a la demanda, señala que en 2020 General Electric recibió 5 invitaciones de clínicas privadas para cotizar TAC, ninguna referida a equipos de categoría media, y que en el sector privado se adquirieron 4 TAC durante ese periodo y todos ellos de la categoría superior. En el sector público, por otra parte, la adquisición suele hacerse mediante licitaciones que no son frecuentes, ya que los equipos tienen una vida útil prolongada. Se recomienda su renovación cada 10 años, que pueden ser extensibles a 20.
En 2020 se habían realizado 14 licitaciones públicas para la adquisición de TAC. Solo 5 de ellas fueron para equipos middle end. De esas 5, 2 fueron convocadas por el Servicio de Salud de Talcahuano, lo que daría cuenta de la concentración de la demanda y del poder de mercado de los servicios de salud en cada proceso licitatorio. En cuanto al mercado relevante geográfico, señala que desde el punto de vista de la oferta, el mercado tiene alcance nacional, dada la especificidad y alto costo de los equipos, y que incluso podría señalarse que se trata de un mercado internacional, porque si resulta atractivo para empresas extranjeras, estas pueden constituir agencias en Chile y participar en licitaciones locales. Destaca que todos los equipos son importados, que no existe fabricación nacional. En cuanto a las características de las bases de licitación consultadas, indica que son sustancialmente idénticas, que fueron convocadas en la misma fecha, que en ambos casos los equipos ofrecidos debían cumplir con el 100% de las especificaciones técnicas, que no eran objeto de puntuación, sino que constituían una barrera de entrada para participar en la licitación. Destaca elementos comunes de ambas licitaciones: el ente licitante, el objeto licitado, el presupuesto bastante similar, alrededor de 570 millones de pesos. Por eso, la evaluación conjunta de ambas licitaciones sería necesaria para apreciar la magnitud de las infracciones. La licitación del Hospital de Tomé fue adjudicada a Siemens y la de Penco-Lirquén a Philips. En ambos casos presentaron ofertas General Electric, Philips, Siemens y Canon. En cuanto a los riesgos para la competencia que generarían las bases, indica que estas contienen elementos que disminuyen la posibilidad de participación de potenciales oferentes y que restringen innecesariamente la concurrencia y la intensidad competitiva en la licitación mediante el establecimiento de requisitos obligatorios y opcionales que no tienen sustento técnico ni razonabilidad práctica. Indica que el órgano licitante se habría reunido con cada uno de los potenciales oferentes para conocer las características de los productos que podrían ofertar y habría diseñado las bases en función de ello. Agrega que el Servicio de Salud no aclaró de forma útil las consultas que la empresa le hizo en la instancia de preguntas y respuestas del proceso licitatorio, que apuntaban a la posibilidad de flexibilizar las exigencias injustificadas o cuyo objeto podía cumplirse mediante tecnologías alternativas. En cuanto a las especificaciones técnicas obligatorias, señala que los oferentes deben cumplir con cada una de ellas para poder participar en la licitación. Se explican detalladamente en la consulta y se enuncian brevemente a continuación. La primera se refiere a la cobertura de barrido y escanograma mayor o igual a 1,6 metros. La segunda es una inclinación mayor o igual a menos 20 grados y hasta un grado de 30, mayor o igual a 30. La tercera es un voltaje mínimo disponible de 70 kilobytes. La cuarta es un máximo rango escaneable mayor o igual a 1,6 metros. La quinta es sustracción digital automática para angio-TAC de cabeza y cuello. Y la sexta es monitor de visualización LCD de 21 pulgadas o superior. En cada uno de los casos, la consultante señala por qué la exigencia sería injustificada o podría cumplirse de manera igual o incluso mejor mediante las tecnologías o equipos que ofrece General Electric. En cuanto a las especificaciones técnicas opcionales, indica que a estas se les asigna un 20% de ponderación en la evaluación final, que son características de base de ciertos equipos de otros fabricantes, respecto de los cuales no hay posibilidad de competir. También se explican detalladamente en la consulta y se enuncian a continuación. En primer lugar, el software de planificación automática sobre topograma, que reconozca al menos las siguientes estructuras: cerebro, tórax, abdomen, pelvis y columna lumbar. Y en segundo lugar, una capacidad de almacenamiento del calor ánodo mayor o igual a 8 mH. En cuanto a la materialización de los riesgos descritos, indica que el único equipo del mercado que cumple con la totalidad de estas especificaciones técnicas obligatorias y opcionales es uno determinado de la marca Philips. El ente licitante conocía antes de la redacción de las bases las características de los equipos, y con esa información redactó unas bases que favorecen ampliamente a un competidor en particular. Esto se vería corroborado porque precisamente Philips se adjudicó la licitación del Hospital de Penco-Lirquén, mientras que la de Tomé se la adjudicó Siemens, únicamente porque la oferta de Philips habría sobrepasado por mucho el precio. Indica que los requisitos de la base fueron establecidos atendiendo al tipo de tecnología que ofrece una empresa en particular, y no en atención a la satisfacción de las necesidades que el licitante intenta cubrir con el equipo, lo que sería arbitrario y limitaría injustificadamente la competencia.
En cuanto a las sugerencias y petitorio, indica que solicita al tribunal que se retrotraiga el proceso licitatorio a la etapa previa a la publicación de las bases, para que estas modifiquen ciertos requisitos técnicos que indica, según lo que se ha relatado, y que se impida que las especificaciones técnicas objeto de la consulta y las reuniones privadas previas a la licitación vuelvan a ser utilizadas por cualquier servicio de salud del país. Por último, solicita la suspensión de las licitaciones, en tanto no haya sido resuelta la consulta. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada por resolución de folio 35, confirmada a folio 45. A folio 35, el 6 de mayo de 2021, el tribunal dio inicio al procedimiento de consulta y ordenó oficiar una serie de entidades. Aportaron antecedentes las instituciones que se indican en la lámina. A folio 59, aportó antecedentes el Servicio de Salud de Talcahuano. Indicó que en ambas licitaciones las especificaciones técnicas fueron elaboradas por una comisión técnico-clínica que no buscó favorecer a nadie, y que el objetivo de los requisitos era contar con equipos que dieran respuesta a los requerimientos de la red de salud. Que por otra parte, el Departamento de Equipo Médico del MinSal aprobó técnicamente los proyectos. Que si bien existieron consultas orientadas a modificar algunas especificaciones técnicas, estas no fueron analizadas por el equipo, o sea, estas fueron analizadas por el equipo técnico clínico, que determinó que no debían modificarse ya que se trataba de características fundamentales. Y que en ambas licitaciones, 2 de las 4 ofertas que se recibieron cumplían con los requisitos técnicos. Por último, señala que no tiene ninguna lógica que haya puesto barreras en las bases, que el servicio de salud es el principal interesado en obtener las mejores condiciones de contratación con el producto que reúna las características requeridas. A folio 64, aportó antecedentes la Fiscalía Nacional Económica, quien señala que de acuerdo con la información pública que pudo recabar, se observa que existe sustitución entre los distintos segmentos de TAC, que los tomógrafos con mayor número de detectores pueden realizar los mismos exámenes que los que tienen un número inferior, aunque en un menor tiempo y con una calidad superior. Que no todos los exámenes requieren de una imagen de calidad superior para su correcto análisis, por lo que pueden ser realizados en aparatos con un menor número de detectores. Que los exámenes cardíacos serían aquellos en que los tomógrafos con menor cantidad de sensores serían un sustituto menos óptimo, pero que no obstante existen estudios que comparan la precisión en exámenes cardíacos realizados con tomógrafos de 16 y de 64 detectores, que concluyen que los resultados son comparables y que los equipos low-end son útiles para esos efectos. Desde el punto de vista de la oferta, indica que las empresas participan en todos los segmentos, lo que facilita la sustituibilidad entre segmentos, porque los fabricantes pueden modificar su producción en un periodo corto de tiempo. Agrega que dada la complejidad y costo de los equipos, los productores no tienen stock en el país, que la fabricación solo se ordena una vez que se ha concretado la compra, que esto permite a los productores ofrecer en Chile todos sus equipos disponibles a nivel mundial. En cuanto al mercado relevante del producto, señala que no es claro que los segmentos pertenezcan a mercados relevantes separados. En cuanto al mercado relevante geográfico, indica que es más amplio que el nacional, porque no hay producción local y las empresas ofrecen sus productos en todo el mundo. Al respecto, señala que los principales actores, Siemens, General Electric, Canon y Philips, tienen el 70% de participación a nivel mundial, que todos ellos tienen agencia en Chile y todos ellos han importado tomógrafos middle end en el periodo analizado, que contempla entre 2017 y 2020. Señala que la demanda por TAC proviene de instituciones de salud, tanto públicas como privadas, y que en 2017 en Chile había más de 400 tomógrafos operativos, incluyendo los distintos segmentos. La Fiscalía hace un análisis conservador, sin embargo, asumiendo que el mercado relevante es el de los TAC middle end en Chile. Eso toma como el universo y para estos efectos se basó en la información pública disponible en las bases de datos del Servicio Nacional de Aduanas y consideró como equipos middle end los equipos importados con un valor CIF unitario entre $300.000 y $700.000. Luego, la Fiscalía señala que para que las bases sean anticompetitivas se debe cumplir con los siguientes requisitos copulativos. En primer lugar, que el órgano licitante tenga poder de compra en el mercado relevante del producto licitado, que las exigencias puedan o tiendan a alterar el proceso competitivo en la licitación y que las exigencias no tengan una justificación objetiva ni razonable. La Fiscalía señala que el primer requisito en cuanto al poder de compra no se cumple porque es altamente improbable que el Servicio de Salud de Talcahuano pueda afectar el proceso competitivo en el mercado relevante.
señala que si se analiza exclusivamente la demanda de tomógrafos del segmento middle end en Chile, el órgano licitante no tiene una proporción significativa de la demanda nacional, por lo que no tiene poder de mercado. Desde una perspectiva temporal, indica que es necesario considerar un horizonte de tiempo mayor a un año, porque las adquisiciones de estos bienes no son frecuentes, lo que provoca que la importación del TAC a nivel nacional presente una alta variación entre los años, tanto en cantidad de unidades como en valor. A continuación se inserta un gráfico que presenta la Fiscalía, que muestra la importancia relativa de las licitaciones de las licitaciones que llevó a cabo el Servicio de Salud de Talcahuano en distintos horizontes de tiempo, entre los años 2017 y 2020. Señala que al extenderse el horizonte temporal del análisis, disminuye la importancia relativa de los tomógrafos demandados por el Servicio de Salud de Talcahuano en relación con el total de TAC de segmento medio importados en Chile en ese periodo. Así, tomando un horizonte temporal de 4 años, los 2 tomógrafos en cuestión equivalen al 10,9% de la demanda total de tomógrafos middle end del mercado nacional. Incluso en este análisis conservador, el Servicio de Salud de Talcahuano no tendría poder de mercado. A modo ilustrativo, con todo, señala que si se calcula la importancia relativa de las licitaciones consultadas respecto a las importaciones entre $100.000 y $900.000, lo que incluiría tanto los tomógrafos low-end como middle-end y high-end, se observa que en 2020 estas licitaciones, las 2 licitaciones consultadas, alcanzan el 16,7% de las importaciones totales. En ese contexto, es altamente improbable que el Servicio de Salud de Talcahuano tenga la capacidad de afectar las condiciones de competencia en el mercado. Señala que aun cuando en las bases se puedan observar requisitos injustificados discriminatorios, esto no sería suficiente para afectar la dinámica competitiva de un mercado como el descrito. Y por último, que en la medida que no afectan la libre competencia en el mercado relevante examinado, los hechos deben ser conocidos y resueltos por medio de los mecanismos previstos en la Ley de Compras Públicas y su regulación complementaria. Luego, por antecedentes, la Dirección de Compras y Contratación Pública, que circunscribe su aporte a las materias propias de esta dirección, lo que sería el cumplimiento de las reglas, procedimientos y principios de la Ley de Compras Públicas. Describe el proceso administrativo relacionado con la dictación de las bases, comenta los criterios de adjudicación y señala que observa una posible vulneración a los principios de libre concurrencia de los oferentes, al llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el contrato, en particular en el criterio de experiencia, en cuanto solo toma en consideración la experiencia en la instalación de equipos dentro del territorio nacional. A folio 74, la consultante expone una serie de consideraciones que considera fundamental que el tribunal tenga presente respecto al informe evacuado por la Fiscalía Nacional Económica. En cuanto al grado de sustituibilidad entre los distintos segmentos de tomógrafos y el precio como factor determinante en las licitaciones, indica que si bien distintos segmentos de tomógrafos pueden realizar exámenes similares, en la medida que el segmento es mayor, la resolución de las imágenes y la capacidad de procesamiento aumentan, lo que lleva a la posibilidad de realizar estudios más complejos y específicos, y que la velocidad de realización de los exámenes aumenta, lo que permite a su vez atender más pacientes en el mismo tiempo. Señala que los equipos low-end para los estudios de pacientes de emergencia presentan limitaciones en la rapidez y cobertura de cuerpo completo, que para estudios funcionales son muy limitados y no son aptos para estudios cardíacos y espectrales. En cuanto a los equipos middle-end, señala que mejoran sustancialmente las prestaciones con respecto a los equipos de gama baja, tanto en resolución de imagen como en velocidad, que los médicos tienen una mayor confianza en los diagnósticos que pueden realizar y que los estudios son más rápidos. Dice que este segmento es apropiado para estudiar pacientes de emergencia politraumatizados y que para los exámenes funcionales tiene limitaciones en cobertura. Que a diferencia de lo afirmado por la Fiscalía, los estudios cardíacos no son posibles en un equipo middle-end o low-end. Esto de acuerdo a las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Cardio-CT. Respecto a los equipos high-end, señala que permiten realizar estudios cardio-CT, y que esta sería la razón principal para determinar la necesidad de un equipo de esta categoría. Agrega que la clasificación de equipos por segmentos también determina la capacidad de realizar estudios de forma continua, que los equipos low-end son capaces de realizar exámenes a menos pacientes que lo que puede hacer en el mismo tiempo un equipo de gama media o alta.
En suma, atendido que a medida que aumenta el segmento del equipo, se incrementa la resolución de las imágenes, la capacidad de procesamiento, la posibilidad de realizar estudios más complejos y específicos y la velocidad de adquisición de exámenes, concluye que los TAC de distintos segmentos no son sustituibles entre sí. Por otra parte, indica que si la sustituibilidad fuera absoluta y los equipos pudieran realizar prácticamente los mismos exámenes, no existiría razón para que los clientes adquirieran TAC de segmentos más altos, que tienen un precio considerablemente mayor. Señala que la demanda de equipos de gama baja ha disminuido considerablemente en los últimos años, al menos en el sector público. Los equipos que mayor demandan son los de alta gama. Esto muestra que para el sistema público de salud en Chile no es irrelevante adquirir equipos de distintas categorías. Esto solo se explicaría porque los equipos de mayor categoría ofrecen ventajas para los prestadores de salud, que los distinguen de los de las gamas inferiores. Por otra parte, señala que las bases de licitación determinan el presupuesto con que cuenta la institución para adquirir un TAC, lo que determina también la categoría de equipo que será posible ofrecer. No existe posibilidad de sustitución entre distintos segmentos para licitaciones específicas, dado que el presupuesto de la licitación define el segmento de TAC demandado. En ese sentido, el precio es el ítem al que se le agrega mayor puntaje en la pauta de evaluación de las licitaciones consultadas, un 35%. En ellas, la totalidad de los oferentes participó con equipos middle end, que eran los únicos posibles en atención al presupuesto de la licitación, lo que muestra que no hay sustitución entre segmentos y que cada uno de ellos constituye un mercado relevante por separado. En cuanto al mecanismo utilizado por la Fiscalía para definir la importancia relativa de las licitaciones, indica que este no es el adecuado. La Fiscalía toma como referencia los valores CIF de importaciones de TAC y realiza estimaciones sobre la importancia relativa de las licitaciones respecto al segmento medio. Sin embargo, evaluar los mercados relevantes de TAC en Chile en base al valor de importación CIF de los equipos no sería correcto ni representativo, pues este valor no se condice con los valores en que los equipos son comercializados al cliente final, y por tanto no es posible realizar la segmentación por equipos de equipos por bandas de precios conforme a su costo de importación. Agrega que el precio de venta varía de manera relevante en función de las garantías extendidas ofrecidas, de los equipos adicionales requeridos por la licitación y especialmente por las obras de readecuación de salas. Precisa que el elemento esencial para discriminar entre segmentos es la cantidad de detectores del equipo y que la cantidad de cortes, la cantidad de cortes que los equipos pueden obtener por vuelta, que la información de aduanas no transparenta esta información. Señala que no es posible tener certeza de que haya correlación entre el costo CIF y el segmento del equipo, y que el rango estimado por la Fiscalía para el segmento medio probablemente comprende equipos de otros segmentos, y que de la confrontación de la información interna de la compañía con la información que propone la Fiscalía, sería evidente que esta no se ajusta a los equipos middle end en Chile, al menos en lo que respecta a General Electric. Asimismo, el rango de precio que adopta la Fiscalía entre 300 y 700 mil dólares no correspondería a la realidad de este segmento. Luego, la participación de mercado del Servicio de Salud de Talcahuano en licitaciones públicas sería un 40% en el periodo comprendido entre 2017 y 2020 en el segmento de TAC Middle End. Señala que respecto de la dimensión geográfica en particular, las licitaciones deben ser evaluadas en una dimensión nacional, porque para competir en licitaciones públicas, los competidores deben haber constituido filiales en Chile. Señala que las licitaciones consultadas evalúan con un 10% la experiencia previa de la empresa oferente en Chile, que se contabiliza como la cantidad de TAC instalados desde enero de 2015 a la fecha en territorio nacional. Y que en general este tipo de licitaciones están orientadas a privilegiar la experiencia previa en Chile, restringiendo así el ámbito geográfico de las licitaciones. Indica que el Servicio de Salud de Talcahuano no solo tiene un alto porcentaje del mercado relevante de tomógrafos middle end durante 2020 en Chile, sino que también sí se aprecia en el horizonte de tiempo comprendido entre 2017 y 2020. De hecho, indica que en ese periodo ha habido 5 licitaciones públicas de tomógrafos middle end, todas en 2020. Dado que el Servicio de Salud de Talcahuano convocó a 2 de esas 5 licitaciones, precisamente las 2 licitaciones consultadas, este servicio concentraría el 40% del poder de mercado en licitaciones públicas durante el periodo 2017 a 2020.
Esto, sumado a las características propias del mercado relevante, la no sustituibilidad entre segmentos, la baja demanda y la alta duración de los equipos, permitiría sostener que es altamente probable que este servicio sí tenga capacidad para afectar las condiciones de competencia en el mercado nacional de tomógrafos middle-end, así como tener posición de dominio en relación a las empresas que participan de las licitaciones consultadas. Por último, concluye la necesidad de considerar el resto de los requisitos copulativos para evaluar si las exigencias establecidas en las licitaciones consultadas pueden ser contrarias a la libre competencia. Esto atendido que el Servicio de Salud de Talcahuano concentra un poder de mercado relevante en el segmento de tomógrafos de media gama. Con esto doy por concluida la relación, señor presidente. Muy bien. Puede intervenir el apoderado de General Electric por 25 minutos. Bien, buenos días, señores ministros, señor presidente. Mi nombre es Jorge Tisné, vengo en representación de General Electric y vengo a exponer. Voy a compartir mi pantalla, por favor me confirman que sea bien. Bien, comienzo. Antes de comenzar, quiero agradecer a la señora relatora porque la relación fue muy completa de los hechos y no tengo observación al respecto. Por tanto, quiero hacer un resumen para comenzar respecto a los puntos más importantes de esta presentación. A nuestro juicio, como bien decía la señora relatora, existen distintos segmentos cuando se habla de tomógrafos en Chile. Hay un segmento específico, que es el middle end, segmento medio, que es un mercado relevante por sí mismo. Luego, en este mercado relevante, en los últimos en el periodo comprendido durante el 2017-2020, a nuestro juicio, Servicio de Salud de Talcahuano concentra un 40% de la participación de mercado o poder de compra. Además, el diseño de las bases contienen obligaciones obligatorias y opcionales que afectan el proceso competitivo. Por lo tanto, sí se estarían cumpliendo en este caso y en esta consulta los requisitos copulativos que este honorable tribunal ha establecido para considerar que exigencias que existen en licitaciones podrían ser constitutivas de afectación a la libre competencia. Para comenzar, podemos ir rápido a propósito de la relación. Existen dos bases de licitaciones, Hospital Tomé y Penco-Linquén. A mano derecha agregué una imagen para que se entienda de qué estamos hablando. Un tomógrafo lo constituye una mesa, un control para el usuario y un gantry. El gantry es la parte del equipo que realiza los cortes, esto es, los haces de luces que se proyectan sobre el paciente que está sobre la mesa y que gira rápidamente alrededor de su cuerpo. Entonces, ese número de giros determina el corte y veremos que los cortes son determinantes para determinar los mercados relevantes dentro de los TAC en Chile. Como bien decía la señora relatora, los elementos comunes son que las dos licitaciones consultadas, que son ambas del 2020, son de hospitales dependientes del Servicio de Salud de Talcahuano, así tanto que las resoluciones consultadas, la resolución afecta número 10 y 11, son del Servicio de Salud de Talcahuano. Las licitaciones son idénticas en cuanto a sus requisitos obligatorios y opcionales y los presupuestos son muy similares, alrededor de 550 millones, un poco más. Bien, el mercado relevante, como decía la señora relatora, en cuanto a la demanda, puede ser a través del sistema público, de licitaciones públicas, tal cual estamos consultando hoy, y también a través del sistema privado, por compra directa. Las licitaciones públicas, obviamente, son públicas y las privadas no son públicas. Por tanto, esta parte solo tiene conocimiento respecto de aquellas cotizaciones que se le hayan consultado. Esto es un elemento importante que lo vamos a mencionar más adelante. Por tanto, a nuestro juicio, y es una clasificación que también se atiende dentro del mercado de los competidores que se dedican a tomógrafos en Chile, se divide por gama media, baja y alta, low end, middle end y high end, dependiendo del número de cortes, sea de 16, 32 y 64. Los números de cortes directos son equivalentes a los detectores y se puede también contabilizar cortes duplicados. Pero en definitiva, el elemento central para determinar el mercado relevante dentro de tomógrafos son los números de corte directo. Baja gama 16, media gama 32, alta gama 64. Este es un punto importante a propósito del informe de Fiscalía, porque creo que es uno de los criterios donde disentimos. A nuestro juicio, el segmento de gama media o middle end, que son básicamente respecto a las cuales se consulta hoy,
no son sustituibles con segmentos bajos o altos, a propósito de los siguientes puntos. A medida que aumenta el segmento, aumenta la resolución de la imagen, aumenta la capacidad de procesamiento del equipo, aumenta la velocidad de adquisición, que es la capacidad de realizar estudios continuos, y además la toma de exámenes son similares, pero no son idénticos. Por supuesto que a medida, mientras la gama es mayor, puede tomar exámenes que pueden tomar gamas inferiores, pero no al revés. Prueba de ello son los exámenes cardio, que son de los más complejos, y han sido recomendaciones de la Sociedad Internacional de Cardio-CT de que se realicen con equipos de gama alta, no baja. Además, existen unos nuevos estudios espectrales que se llaman dentro del mercado, que estos solo se pueden realizar con gama alta, no con gama baja ni media. Por tanto, no son idénticos los exámenes. Además, hemos acompañado a FOJA 74 un listado con las licitaciones públicas de tomógrafos desde el 2017-2020, donde hay una clara tendencia del servicio público a adquirir segmentos altos de tomógrafo. Por tanto, no le es indiferente, como bien decía la señora relatora, adquirir equipos bajos, de segmentos bajos para exámenes complejos, porque los segmentos altos sí son más caros para el usuario final. Además, junto con lo anterior, pensamos, y estamos en nuestra postura, que los segmentos TAC no compiten entre sí en las licitaciones específicas, porque el presupuesto y el ente licitante define un precio y características. Si define un precio muy alto, no podrá competir con equipos de baja gama, porque no va a cumplir con las especificaciones técnicas. Al revés, si ofrece un precio muy bajo, un equipo de alta gama será sencillamente muy caro y no va a poder adjudicarse esa licitación. Ahora lo anterior, en las licitaciones consultadas que son de Midland, todos los oferentes participaron con equipos Midland, no pudieron participar con otros segmentos. Estos elementos en conjunto, a nuestro juicio, demuestran que sí existen mercados relevantes distintos dentro de los equipos TAC en Chile. A propósito de lo anterior, la evaluación de la competencia efectivamente, conseguimos con Fiscalía, debe ser evaluada desde una dimensión geográfica y temporal. Desde un punto geográfico, es verdad que el ámbito de competencia de las empresas es a nivel global. Son básicamente 4 que compiten a nivel global. Pero es esencial considerar que las licitaciones consultadas otorgan un 10% de experiencia a haber instalado TACs en Chile. Y eso resulta determinante a la hora de adjudicar las licitaciones. Porque, por ejemplo, en el caso de Pencolink, que es una de las licitaciones consultadas, se ganó por décimas, si no me equivoco, por 0,2 décimas. Y el 10% podría otorgar 0,7 décimas. Por tanto, sí resulta determinante, y a nuestro juicio, este elemento que ha sido destacado por la Dirección de Contratación Pública también, en el informe que acompaña a la causa, da cuenta de que es determinante. Y por tanto se restringe solo a Chile y no a un mercado global. Y el segundo elemento, donde existe mayor diferencia de criterios con Fiscalía, es respecto de cómo determinar la dimensión temporal de las dos licitaciones consultadas. A nuestro juicio, el tramo de valor CIF utilizado por la Fiscalía para evaluar la importancia relativa de estas licitaciones no es el adecuado. Primero, porque no se condice el valor CIF de importación con el valor de venta al usuario final, como bien decía la señora relatora. ¿Por qué? Porque dentro de las licitaciones, además hay que ofrecer garantías extendidas, que son en general de 12 meses, además del equipo TAC, equipos adicionales como inyectores de medio de contraste, accesorios de protección, equipos de radiología, monitores de signo vital, y además lo que más cambia el precio son las obras de readecuación de salas, que puede ser desde sencillamente pintar la sala donde se instalará el TAC, hasta modificación de techo, modificación de paredes, modificación de aires acondicionados y electricidad. Eso sube el precio de valor final a consumidor, al usuario final. Además, Fiscalía estimó en base a esta banda de precio que determina entre $300.000 y $700.000 valor CIF, que General Electric habría importado 5 equipos durante el periodo 2017-2020 y conforme a la información interna de la compañía, esta solo ha importado en este periodo 1. Y esto se condice con la única licitación Middle End que ha ganado en Chile. Es Hospital Eduardo Pereira.
Entonces, a nuestro juicio, para evaluar la dimensión temporal, lo adecuado sería considerar este periodo 2017-2020 y las licitaciones públicas que existen respecto de este mercado relevante, segmento medio. Han sido solo 5 del año 2020, donde el Servicio de Salud de Talcahuano concentra un 40% por de mercado, dado que es responsable de 2 de las 5. Ese poder de compra, a nuestro juicio, sí tendría capacidad para afectar o entorpecer procesos licitatorios. En base a la anterior y teniendo presente estos hechos, nosotros consideramos que el diseño de las bases de licitación contienen requisitos que disminuyen la posibilidad de participación de potenciales oferentes, restringiendo innecesariamente la concurrencia e intensidad competitiva en la licitación. Estas exigencias son obligatorias y opcionales y toca relatarlas de manera sucinta a continuación. Pero quiero hacer presente que estas exigencias no persiguen o no es posible para esta parte entender intereses de política pública detrás del Servicio de Salud de Talcahuano para incluirlas dentro de las licitaciones consultadas. Las especificaciones obligatorias, cabe recordar, no son evaluables, sencillamente se cumplen o no se cumplen, y aquel oferente que no las cumple no podrá jamás entonces adjudicarse la licitación, sencillamente porque no estará conforme a las bases. Son 6, pero nosotros las podemos agrupar en 2 grandes grupos. Primero, ninguna de estas tiene sustento técnico ni razonabilidad práctica. Y segundo, el licitante, al momento de ser consultado por los oferentes dentro de la única etapa de la licitación donde se puede tener algún tipo de interacción con el ente licitante, no aclara la discrecionalidad del requisito. Por tanto, hay una falta de transparencia y esto desincentiva a que oferentes participen. La primera de estas obligaciones tiene que ver con, en realidad son 2, máximo rango escaneable y cobertura de barrido escanograma. Básicamente, el máximo rango escaneable es equivalente al escanograma, y por eso agrego una imagen a mano derecha para que sea más fácil entenderlo. La imagen de escanograma es una imagen que permite programar el rango anatómico del cual posteriormente se obtendrán las imágenes. Es el máximo rango escaneable del equipo. No así el rango barrido, que es el rango efectivamente que toma la imagen el equipo. Ahora, estos equipos están sometidos a la cartera de prestaciones del sistema público de salud. Además, como bien decía la señora relatora, previo a la publicación de las bases, se consultó al menos a General Electric que diera cuenta de cuáles eran sus equipos, y respecto de esa reunión se le dio los exámenes que debería cumplir este tomógrafo licitado. Y ninguno de esos exámenes necesita o se justifica un rango de escanograma o rango máximo escaneable de 1,6 metros o 1600 milímetros, menos que el rango de barrido, que es el lugar donde se toma el examen mismo, la imagen, sea idéntico al máximo rango escaneable. Por tanto, nosotros creemos que aquí existe una falta de justificación técnica que para esta parte no es posible explicar, ni desde un punto de vista técnico ni de política pública, y hay una falta de claridad cuando el Servicio de Salud responde a las consultas, porque sencillamente remite a la especificación técnica, no otorga nuevos antecedentes que permitan entenderlo. La segunda especificación técnica tiene que ver con la inclinación del gantry. En la imagen puede ver que el gantry es el segmento del equipo que proyecta el haz de luz sobre el paciente. Ahora, la finalidad tiene una razón. Adaptarse a la inclinación. Esta inclinación se adapta a la región anatómica del cuerpo humano del paciente. Pero hace tiempo que la inclinación ya no es mecánica en cuanto a la tecnología que se ocupa, sino que es digital, y eso se llama imagen volumétrica. La imagen volumétrica mejora los tiempos de atención. Por supuesto, no hay angulación mecánica propiamente tal del equipo, y se obtienen resultados absolutamente equivalentes. Se realizó la pregunta a ver si se podía flexibilizar este requisito en cuanto a si se aceptaba o no la tecnología conocida que es digital. La respuesta no es clara y remite sencillamente a la especificación obligatoria. A nuestro juicio, entonces, no hay una explicación de por qué no se aceptan distintas tecnologías que permitan el mismo resultado. Y además se descarta la innovación en el mercado, que por supuesto, como es tecnología, va evolucionando en tiempo.
en virtud de mejorar la experiencia del usuario y del paciente. La tercera tiene que ver con el voltaje mínimo disponible de 70 kilobytes. Hay que entender que el voltaje se relaciona con la dosis de radiación, a propósito que ocupan radios X estos equipos, que recibe un paciente. Pero el voltaje no es el único elemento que determina la dosis de radiación. Las nuevas tecnologías de los distintos competidores garantizan menos dosis con otros voltajes incluso mayores, porque existen filtros espectrales que absorben energía y funcionan avanzada de bajas dosis. De hecho, en las otras 3 licitaciones Midland, no se exigió un voltaje mínimo de 70 kilobytes, sino lo que se exige es de 80, que es conducente con lo que señala la doctrina y los protocolos en general que se usan, donde se señala que con un voltaje entre 80 y 140 kilobytes es suficiente y adecuado para realizar las prestaciones del equipo. Tanto así que General Electric y otro competidor, que no conocemos su nombre, hicieron exactamente las mismas preguntas. Si era posible bajarlo a 70 kilobytes para permitir que otros oferentes participaran. La respuesta no fue clara, remitió a la base nuevamente y se consideró esencial. Esa esencialidad de este requisito, esta parte no la comprende, no la entiende desde un punto de vista público de salud, dado que otras licitaciones no lo contenían, y además descarta la innovación en el mercado. La cuarta es una sustracción digital automática para AngioTAC. Básicamente, este es un software que permite eliminar el hueso de la imagen obtenida. Eso es muy útil para el equipo, pero la SDSA o sustracción digital automática es un software y hay otros software de tecnologías absolutamente equivalentes. GE y otro oferente distinto hizo la misma pregunta. ¿Es posible flexibilizar este requisito para aceptar tecnologías equivalentes? La respuesta no fue clara y en definitiva remitió sencillamente a la especificación obligatoria. No aportó antecedentes para entender por qué existía. Un antecedente importante, a nuestro juicio, es que en una licitación Midland de Padre a las Casas se le consultó lo mismo al hospital. Y el hospital, en función de la política pública, sí lo flexibilizó y dijo, se aceptará cualquier tecnología que sea equivalente. Por tanto, a nuestro juicio, de nuevo, hay una falta de justificación técnica y se descartan las nuevas tecnologías en un mercado de constante evolución en favor del prestador de salud y del paciente. Por último, la última especificación técnica que es obligatoria, que todo oferente debe cumplir, se exige un monitor de 25 pulgadas o superior. En ambas licitaciones consultadas se hizo la consulta si se podía entregar 2 pantallas de 19 y no una de 21, sencillamente porque esto no es modificable en el equipo, al menos de esta parte. Pero el rango de imagen es mayor, incluso con 2.19, como se puede apreciar en la imagen que se acompaña, y la calidad de imagen es la misma. Por tanto, no hay justificación a nuestro juicio que exijan solo una pantalla y de 21 pulgadas. El Servicio de Salud de Talcahuano, el hospital dependiente del Servicio de Salud, respondió que era esencial para el hospital tener una pantalla de 21 pulgadas. A nuestro juicio, esto no se justifica y de hecho es una exigencia inédita, porque en las otras 3 licitaciones Midland sencillamente se requirió pantallas de 19 pulgadas. Esto, entonces, favorece que más oferentes puedan ofertar y el Servicio de Salud o el hospital adquirir el mejor equipo para las prestaciones de salud que necesiten. Esas serían las obligatorias. A diferencia de estas, las opcionales sí son evaluables, pero no en grados intermedios. Sencillamente, quien cumple con la opción es opcional, se le adjudica un 7 o un 1, cumple o no cumple. Y me permito citar el informe de Fiscalía, que es muy claro al respecto, cuando señala que estas especificaciones técnicas no son irrelevantes, al revés, son de gran relevancia, son determinantes para la adjudicación de la licitación y deben ser razonables y encontrarse debidamente justificadas. A nuestro juicio se privilegian tecnologías específicas y no se privilegia la satisfacción de las necesidades del ente licitante. En este caso tenemos 2 requisitos opcionales. La primera es el software de planificación automática sobre topograma. En la imagen de mano derecha les agrego un ejemplo de qué se entiende por esto. El sistema lo que hace es proponer al usuario el barrido a realizar conforme al estudio que se quiera hacer.
Por tanto, automatiza y facilita la tarea del usuario, definiendo el barrido concreto que se necesita para el examen. Ahora, el software de planificación automática es una tecnología específica, que solo la cumple en este caso Siemens y Philips. Pero hay otras tecnologías de otros oferentes que cumplen exactamente la misma finalidad. Son tecnologías equivalentes. Cuando se le consultó al Servicio de Salud Talcahuano, respondió que el requisito no impide participación del licitante, como si fuera una excusa suficiente para agregar opcionales que en realidad no se justifican. Y como hemos visto, estas sí resultan determinantes cuando se quiere adjudicar una licitación. Entonces, como corolario, nosotros pensamos que hay una evidente falta de justificación técnica en esta especificación y nuevamente se descartan nuevas tecnologías que evolucionan año a año en un mercado tan competitivo como son los tomógrafos o equipos que toman imágenes de salud. Y la segunda es la capacidad de almacenamiento del calor ánodo mayor o igual a 8 MHU, que es la unidad de medición. Para ser claro, el calor ánodo es la capacidad de almacenamiento de calor, a propósito que se usa en rayos X. Y por tanto, se podría decir que a mayor capacidad de almacenamiento de calor, mayor es el uso que se le puede dar continuado al equipo, porque no hay que enfriarlo. Pero todo equipo eventualmente hay que enfriarlo y hay nuevas tecnologías que permiten una gran capacidad de extracción de calor que compensan la diferencia de capacidad de almacenamiento de calor. Los tubos, a diferencia de esto que se exige 8 o igual o mayor a 8 MHU, la mayoría de los oferentes tienen tubos de 7 MHU, que permiten en la práctica la misma cantidad de pacientes del sector público, con resultados equivalentes y con costo incluso de reposición menor a un tubo mayor. Este requisito, cabe decir, solo lo cumple Philips. Por tanto, se está centrando en una tecnología y en desmedro de la posibilidad de competir en igualdad de condiciones del resto de los oferentes. A nuestro juicio, esto da cuenta que hay una falta de justificación técnica y de nuevo se descartan las innovaciones en el mercado. Concluye, señor presidente, reiterando que a nuestro juicio los tomógrafos mid-end sí son un mercado relevante por sí mismo, no hay competencia entre los segmentos y no hay sustituibilidad entre los equipos de distintos segmentos. A juicio de esta parte, el Servicio de Salud de Talcahuano concentra un 40% de participación de mercado o poder de compra en el mercado de tomógrafos mid-end, dado que es el responsable de 2 de las 5 licitaciones mid-end en los últimos 5 años. Cabe ser presente que esta parte, durante el mismo periodo de tiempo, no ha recibido solicitud de cotizaciones desde el canal privado por equipos de este segmento. Por tanto, lo que se sabe, al menos desde el punto de vista de esta parte, es que solo han existido 5 licitaciones públicas en Chile durante los 3 últimos años en este mercado relevante. Luego, el diseño de las bases en las 2 licitaciones incluyen obligaciones que afectan el proceso competitivo. En resumen, no tiene justificación objetiva ni razonable, descartan la innovación y nuevas tecnologías, las exigencias no se condicen con objetivos de política pública y falta claridad del ente licitante para promover que existan mayores oferentes en cada una de estas licitaciones. Por tanto, a juicio de esta parte, se estarían cumpliendo los 3 requisitos copulativos que este honorable tribunal ha establecido su jurisprudencia para determinar que exigencias que se incluyan en licitaciones públicas pueden ser consideradas contrarias a la libre competencia. Dado lo anterior, esta parte ha venido a solicitar al honorable tribunal que, en caso de considerarlo pertinente, ejerza la potestad consultiva y establezca las condiciones que a su juicio sean las necesarias para eliminar aquellos requisitos que desincentivan la participación de potenciales oferentes y afectando de esta manera la libre competencia. Con eso doy por concluida mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted. Puede intervenir la apoderada de la Fiscalía Nacional Económica por 15 minutos. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este honorable tribunal, comparezco en representación de la Fiscalía Nacional Económica, con el objeto de presentar algunos antecedentes que podrían ser considerados en la resolución de la presente consulta. Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer presente que la pregunta que nos hicimos como Fiscalía Nacional Económica al momento de analizar este caso es, en primer lugar, si es que el Servicio de Salud de Talcahuano tiene o no poder de compra
que le permita afectar la competencia en el mercado de tomógrafos axiales computarizados. Esto es así porque, no solo en opinión de esta Fiscalía, sino también, como ha señalado el Honorable Tribunal en bastantes ocasiones anteriores, el interés público a proteger es precisamente el objetivo competitivo. Y para proteger dicho objetivo necesitamos que se cumplan estos 3 requisitos que mencionamos en la presentación. El primero de ellos justamente se refiere al foco de nuestro análisis, que así es que el órgano licitante cuenta o no con poder de compra en el mercado relevante del producto licitado. Y los 2 otros requisitos son la exigencia, si las exigencias pueden o tienden a alterar el proceso competitivo de la licitación. Y por último, si es que las exigencias existen, estas no deben tener una justificación objetiva ni razonable. Ahora bien, como señalaba la señora relatora y también el representante de General Electric, los TAC o tomógrafos axiales computarizados son equipos que tienen por objetivo realizar diagnóstico por imágenes, crean una representación del interior del cuerpo humano y en este sentido ayudan en el proceso diagnóstico. Ahora, como hemos visto también a lo largo de esta vista de la causa, la categorización por segmento depende bastante del número de cortos de imágenes que se pueden obtener de los equipos mientras estos rotan alrededor del paciente, y esto es directamente proporcional la cantidad de detectores, la calidad de imagen y el precio del equipo. De acuerdo a los datos que tiene esta Fiscalía, solamente para tener un orden de magnitud respecto a la participación de las distintas gamas de estos equipos, sabemos que a nivel mundial, a datos del año 2019, los equipos low-end tienen aproximadamente un 44% de participación y los middle-end un 40%. Esto es relevante por cuanto, como ha sido visto a lo largo de esta audiencia, la sustituibilidad del producto es extremadamente relevante para el análisis que esta Fiscalía realiza. Ahora, en esta tabla lo que nosotros podemos ver, y como ha sido explicado también, es que los tomógrafos con mayor número de detectores pueden realizar exactamente los mismos exámenes, pero con una imagen inferior a las de mayor sensibilidad. Ahora, por otro lado, los exámenes que requieren una calidad de imagen que es superior pueden ser realizados con aparatos con un mayor número de detectores. En este sentido, esta tabla nos muestra una comparación entre las distintas cantidades de detectores y la utilidad de estos equipos para realizar distintos tipos de exámenes. No me voy a detener específicamente en qué tipos de exámenes puede hacer cada segmento, porque esto ha sido bastante discutido tanto por la consultante como fue muy bien relatado por la señora relatora del tribunal. Ahora, en lo que sí nos queremos detener, y son algunas consideraciones relevantes respecto a la oferta, es que desde este punto de vista las empresas productoras de los equipos en cuestión participan en todos los segmentos indicados. Esto, para hacerlo aún más explícito, quiere decir que las empresas que participan acá producen toda la gama de los aparatos médicos con diferentes cantidades de detectores, lo cual facilita la sustituibilidad del producto. Esto ha sido reconocido por la literatura, principalmente por el profesor Massimo Motta en su libro Política de Competencia, como una característica relevante a tener en consideración a la hora de analizar la sustituibilidad de la demanda. Por otra parte, queremos resaltar que los competidores son empresas multinacionales que están constituidas como agencias en Chile y que tienen tienen fuerza de venta a nivel mundial. Asimismo, respecto a la vida útil, vemos que normalmente los equipos tienen una vida útil entre 8 y 12 años, pudiendo llegar incluso a 20 años. Y además de esto, en Chile existen suficientes servicios técnicos, además de los productores, servicios técnicos independientes que permiten extender la vida útil y por lo tanto generar un mercado secundario de tomógrafos. Por último, en relación a consideraciones relevantes respecto a la oferta, nos gustaría resaltar que los productores mantienen stocks limitados de tomógrafos nuevos.
y esto, a mejor entendimiento de la Fiscalía, tiene que ver con la gran complejidad técnica y el alto costo directo que tienen los equipos. Por lo tanto, en general, estas compañías lo que harían, a mejor entendimiento de la Fiscalía, es ordenar la fabricación de los equipos una vez concretada la venta. Es decir, esto permitiría a las empresas productoras ofrecer al país la totalidad de equipos que comercializan a nivel mundial. Ahora, respecto a la caracterización de la demanda, en Chile podemos dividirla en dos grandes grupos. Primero, tenemos el sector público y el sector privado. Acá la gran diferencia tiene que ver con la forma en que cada segmento adquiere los equipos. En general, el sector público, y ahí me disculpo porque veo que la presentación está al revés, en el público con el privado. En general, el sector público hace licitaciones públicas y el privado hace cotizaciones y tratos directos. Y acá, datos del 2017, a mejor entendimiento de esta Fiscalía, existen a nivel nacional 400 escáneres en el país. Ahora, también vale la pena decir que a nivel mundial, en general, los principales compradores también incluyen, al igual que en Chile, no solo hospitales o clínicas privadas, sino también centros de cirugía ambulatorio, centros de diagnóstico por imagen. Ahora, analizando las bases de licitación desde la perspectiva de la libre competencia, vemos que y como dije al comienzo de esta presentación, nuestro análisis se basó en si es que el Servicio de Salud de Talcahuano tiene efectivamente poder de compra. En este sentido, ¿qué se entiende por poder de compra? Es que el agente tenga la habilidad de negociar precios, condiciones o volúmenes de compra distintas a las que existirían en una condición de competencia. Así lo ha dicho el honorable tribunal con anterioridad a esta causa. Y bueno, en atención a lo anterior, es a juicio de esta Fiscalía que es altamente improbable que el Servicio de Salud de Talcahuano tenga la capacidad de afectar y o entorpecer el proceso competitivo en el mercado de tomógrafos. Ahora, solo para dar algo de contexto, el Servicio de Salud de Talcahuano no está compuesto solamente por los hospitales de Tomé ni Penco, sino que también incluye otro hospital y un CESFAM. Y en general, los dos hospitales para los cuales se hacen estas licitaciones son alrededor del 30% de las camas que tiene disponible el servicio de salud en su totalidad. Ahora, y acá en este punto nos queremos detener y hacer especial énfasis, porque vemos que existe una distinción muy importante entre lo que es el proceso de la licitación y el mercado relevante en sí mismo. Acá nosotros queremos enfatizar en que el proceso de licitación no constituye necesariamente el mercado relevante a considerar. Y lo que vemos es que el mercado relevante del producto en realidad no está constituido por los tomógrafos que son demandados en el proceso de esta licitación en particular. En los casos en los que sí podemos ver que el mercado relevante podría estar constituido por los productos licitados, en general tiene que ver con si es que la licitación concede a la adjudicataria una posición dominante de cara a los usuarios intermedios o a los consumidores finales. Y en caso contrario, como sucede en esta consulta, en realidad el mercado debería ser definido de manera amplia, en tanto el Estado participa o es un adquirente como lo sería cualquier adquirente en el mercado y no participa como Estado en el como tal. Ahora, en este sentido, nos parece muy importante la relevancia que toma la sustituibilidad del producto desde el punto de vista de la oferta. Y acá volvemos, y les quisiera recordar al honorable tribunal lo que decíamos anteriormente respecto a las características de cómo se hace la venta de estos tomógrafos a nivel mundial por las empresas que participan en él. Y es que ellos no fabrican normalmente los equipos con anterioridad a realizar la venta y que participan en todos los segmentos que han sido mencionados a lo largo de esta audiencia. Por lo tanto, queremos destacar 3 puntos. Primero, que la licitación no determina el mercado relevante por sí misma.
En segundo lugar, que la sustituibilidad por el lado de la oferta tiene un rol fundamental para determinar cuál es el mercado relevante del producto. Y por lo tanto, en tercer lugar y en conclusión, el mercado relevante son los tomógrafos axiales computarizados en general, y no deberíamos diferenciar entre distintas gamas. Acá, bueno, esta cita es de la Office of Fair Trading, y lo que dice es que en realidad, independiente de que existan, therefore different tenders for purchase of related but differentiated services do not necessarily constitute individual markets in their own right. Es decir, los servicios no necesariamente son un mercado relevante en sí mismo, y aunque los bienes y servicios puedan o no ser sustituibles por el comprador, sino que en realidad desde el punto de vista de la sustituibilidad, el rol que es más importante tener a la vista para determinar los márgenes del mercado relevante, tienen que ver con la oferta del mismo. Ahora, como hemos dicho anteriormente, lo que dice la consultante, y acá es donde nosotros discrepamos, es que el mercado relevante debería considerar solo la gama media. Esto, de acuerdo a los datos que obtuvimos en la información del Servicio Nacional de Aduana, estaría dado por equipos que están entre los $300.000 y $700.000, pero que también existen equipos de gama baja y gama alta, que es lo que nosotros consideraríamos el mercado relevante total. No obstante lo anterior, en la próxima lámina lo que vamos a ver es un ejercicio a modo de ejemplo que considera la perspectiva temporal, pero que sí consideraremos los datos que solo corresponden a la gama media. Entonces, primero, explicarle al honorable tribunal por qué hacemos la distinción. Primero es importante resaltar que las características del producto, en particular que se trata de un bien durable, y el tamaño del mercado chileno, determinan la frecuencia determinan que la frecuencia y la adquisición de estos bienes sea más bien baja. Los tomógrafos, como decíamos anteriormente, tienen una vida útil bastante larga, por lo tanto el ciclo del negocio también lo es, y además pueden ser restaurados, por lo tanto existiría un mercado secundario que facilita o que da mayor peso a esta característica del mercado durable al que nos referíamos anteriormente. Bueno, por ello mismo, no solo el mercado del producto geográfico serían mayores al determinado por la consultante, sino que también tenemos que considerar una perspectiva temporal que es mayor al año en el cual se realizaron las licitaciones en cuestión. Ahora, ¿por qué decimos que esto es así? Las importaciones en realidad presentan una alta variación entre los años, tanto en cantidad como en valor. Y es decir, si erróneamente consideráramos solamente un horizonte temporal de un año, como dice la consultante del año 2020, el Servicio de Salud de Talcahuano tendría una participación de mercado por parte de la demanda de un 32%. Acá nosotros no hacemos la distinción que hace la consultante entre adquisiciones a través del sistema público, del sistema privado. Por eso, a eso creemos que puede obedecer esa diferencia de participación de mercado que ellos consideran 40% y nosotros 32%. Pero bueno, si agregamos el año 2019, la participación de mercado del Servicio de Salud de Talcahuano sería de 0%, y lo mismo ocurriría si agregamos los años 2018 y 2017. Por lo tanto, esto nos muestra, y en el gráfico queda muy bien reflejado, cómo afecta la importancia relativa del Servicio de Salud de Talcahuano si consideramos en el análisis un ámbito temporal más amplio que solo el año 2020. Y bueno, recordar, como dije en la lámina anterior, que para este ejercicio en particular sí consideramos los tomógrafos de gama media, solo para ejemplificar de manera conservadora la postura de esta fiscalía. Abogada, le queda un minuto. Sí, estoy terminando, gracias. El ejemplo de importancia relativa de las licitaciones consultadas, el valor unitario de importación CIF, acá consideramos todos los tomógrafos importados durante el año 2020, no solo los de gama media. Vemos que los tomógrafos adjudicados respecto a las importaciones durante el año 2020 solo de 16,7%. Ahora, si llegamos a las conclusiones, por lo tanto, y dado todo lo dicho anteriormente,
Creemos firmemente que el servicio público de Talcahuano no tiene poder de compra, o es altamente improbable que lo tenga. Sin perjuicio de lo anterior, nos parece que se pueden observar algunos requisitos injustificados o discriminatorios según la información recabada, pero que ello no sería suficiente para afectar la dinámica competitiva como en el mercado descrito. Como fue resuelto por este honorable tribunal, el cumplimiento de la obligación especial que asista al Estado de promover la máxima competencia o concurrencia de los actos de contratación de organismos públicos no necesariamente es asimilable a una infracción al artículo 3 del DL 211, como cuando ocurre en especie, el Estado no tiene posibilidad de usar. Y por último, quisiéramos decir que si bien la Fiscalía estima que los hechos del presente caso no implican ni significan una afectación directa a la libre competencia en el mercado relevante, sí creemos que podrían ser conocidos y resueltos por medio de los mecanismos pertinentes, es decir, por los medios establecidos en la Ley de Compras Públicas y su regulación complementaria. Y si bien no observamos problemas de competencia en este caso en particular, nos parece que el diseño de bases de licitación es deseable, en tanto puede mejorar la concurrencia y evitar que se incumpla o que se incurra en gastos públicos innecesarios. Es relevante en este sentido que las exigencias técnicas se encuentren justificadas y sean estrictamente necesarias, y que los plazos para postular sean suficientes para que los oferentes puedan participar y preparar ofertas. Con esto concluido mi alegato, honorable tribunal. Les agradezco su atención y quisiera decir que vamos a dejar nuestra presentación a disposición para que sea incluida en el expediente. Bien, abogado de General Electric, ¿algo que rectificar de lo que dijo la Fiscalía, solo hechos? No, nada, señor presidente. Bien, pregunta al señor ministro. Ministra Gorap. Gracias, presidente. Quiero aclarar algo. Apoderado General Electric, usted señaló que General Electric habría importado solo un TAC en el periodo 2017-2020, en circunstancias que los datos de la Fiscalía mostrarían que habría importado 5 equipos. ¿Me puede aclarar si es así y si hay antecedentes que haya acompañado que den cuenta de ello? Sí, señora ministra. Efectivamente, la diferencia se produce a propósito del parámetro en base al cual Fiscalía Nacional Económica realiza ese ejercicio, porque lo hace conforme a una banda de precio de valor de importación, donde asume de que en esa banda solo existen equipos de tomógrafos medios, de segmento medio, middle. A nuestro juicio, esa banda no es representativa y probablemente incluye equipos de otros segmentos también. Y corrobora lo anterior, que efectivamente dentro de su ejercicio, Fiscalía Nacional Económica expone por año entre el 2017 y 2020 cuántos equipos, incluso cada oferente, hubiera importado en este segmento middle. Y si bien nosotros no podemos tener la información de los competidores, porque es imposible, sí podemos tener nuestra propia información. Y ahí sí nos consta que durante el 2017-2020, no conforme a la banda de precio de valor CIF, sino conforme al criterio para evaluar los segmentos, que es el número de cortes del equipo, efectivamente importamos uno. Y fue precisamente para la única licitación Midland, padre de las casas, si no me equivoco, está en la presentación, es la que se ha ganado. Perdón, ¿de qué licitación se trata? ¿Quién la convocó? Te lo digo de inmediato. Dame un segundo, por favor. Pero es una licitación pública. Sí, una licitación pública. Se adjudicó Hospital Eduardo Pereira, ID, de la licitación 1078-209-3-LR20. Entonces, así que ni siquiera en este periodo comprendido 2017-2020 hemos recibido, General Electric ha recibido en Chile solicitudes de cotización del sector privado por este equipo de segmento medio. Por tanto, entendemos que lo que Fiscalía ha expuesto como el segmento para determinar el valor de importación no se condice realmente con aquellos equipos de gama media que se han importado. Ok, muchas gracias.
No tengo más preguntas. Ministra Domper. Sí, muy buenos días. También tengo una pregunta para el abogado de General Electric. A ver, entonces, si entiendo bien, lo que usted está señalando es que para diferenciar un TAC high end, low end y middle end, lo que tenemos que ver es el número de cortes, ¿ya? Entonces, quería preguntarle, ¿cuál es la diferencia de precio entre ellos? ¿Se puede hacer alguna diferencia de precio entre el de middle, high y low end? Buenos días, señora ministra. Hola. Existe una diferencia, pero la diferencia más notable es respecto de a cuánto lo compra el consumidor final o el usuario final, no el precio de importación, que es básicamente el precio costo más flete y seguro. ¿Por qué? Porque esta tecnología, estos equipos son tecnológicos. Y, por ejemplo, una aplicación neurológica o oncológica o un equipo de base no va a modificar mucho el precio de importación porque son software y ahí se incluye el soporte del software. Pero sí es muy relevante para el usuario final y ahí sí existe una diferencia notable o una diferencia importante en cuanto al precio de venta. Esto también lo recoge Fiscalía Nacional Económica en su informe que acompaña a la causa y nosotros en la consulta también lo hacemos presente. Al menos existe un promedio de venta de los 5 licitaciones Midland en Chile, que son las únicas 5 que han existido en 2017-2020, yo le diría que está alrededor de 40 a 80 millones de pesos. 40 a 80 millones de pesos, eso es un promedio del valor compra de los equipos. Del valor compra de los equipos por los hospitales. Sí, los hospitales, ¿a cuánto compraron? Ya. ¿Y, sí, perdón. ¿Y cuánto cuesta uno high end? Por sí solo no existe ese dato porque ¿Ya? el precio al que se vende realmente incluye el resto de las prestaciones que se exigen en la propia licitación. Entonces no se vende únicamente el equipo, sino que se vende el equipo más la garantía extendida, más los equipos adicionales como inyectores, equipos de radiología, de protector, y además las obras civiles, que son lo que más cambian los precios entre licitación y licitación. La readecuación de la sala donde se instala el equipo, que puede ser desde sencillamente pintar hasta readecuar el equipo eléctrico que necesita para la instalación del equipo. Ya, pero entonces este precio que usted me dio, 40 a 80 millones de pesos, ¿también incluye todas esas otras prestaciones? Sí, efectivamente. Es un promedio entre las 5 licitaciones Midland en Chile. Ya. ¿Y no tenemos el promedio de las licitaciones high-end? No, no fue estudiado. ¿Incluye todo? No fue estudiado para esta consulta. Tendríamos que evaluarlo y acompañarlo si usted lo considera necesario, señora ministra. Presidente, ¿puedo espérame que no he terminado. Sí. Ya. Sí le voy a pedir eso, por favor. Perfecto. Si lo puede hacer llegar al tribunal. Sí. Y lo otro es preguntarle, ya, en temas de el costo de importación, ¿cuánto es la diferencia entre high, middle y low? No hay diferencia, pero no es sustancial. A propósito del tema de software que lo explicaba, no podríamos hacer bandas de precio por equipos, por precio de importación, sino que se podría hacer la diferencia por venta final. Además, señora ministra, quisiera aclarar, si es que no quedó claro, que el promedio son 480 millones, tal vez no quedó claro el número. El promedio, 480 millones a valor de venta, usuario final, entre las 5 licitaciones. Usted me dijo 40 a 80 millones. No, perdón, por eso rectifico, pensé que no había quedado claro y qué bueno haberlo hecho. Son 480 millones. Ya, lo encontré muy barato. Ya, ok. 480 millones. Mi duda estaba relacionada con eso, porque no, sí, no me parecía razonable. No, 480 millones de pesos. Ese es el promedio. Pero eso incluye todo. Todo. Incluso la readecuación de la sala. Sí. Ya. Y ese dato usted me lo va a hacer llegar al tribunal para high y low. Perfecto. ¿Dentro de qué periodo de años, señora ministra?
lo mismo, 2017-2020. Perfecto, lo vamos a trabajar, sí. Ya, perfecto, ya. Y, a ver, para ver si entendí bien, el tema del costo de importación, usted dice que el elemento más importante de ese costo de importación es el software. Es un ejemplo para evidenciar de que no se modifica de forma relevante el precio de importación dependiendo del segmento del equipo. En definitiva, no cambian mucho los valores SIF dependiendo del segmento del equipo, high, middle o low. Donde más se nota la diferencia es con el valor venta al usuario final. Ya, muchas gracias. No tengo más preguntas. Ministro Paredes. Muchas gracias. Buenos días. A ver, tenía algunas preguntas, solo para colgarme de lo último. Le entendí que no había demasiada diferencia en el precio entre el high y middle end. ¿Eso dijo o no? En cuanto a valor de importación, valor SIF, Sí. no es posible hacer la segmentación por valor de importación a nuestro juicio. Sí, pero en su comprensión no hay mucha diferencia de precio, ¿eso lo entendí? En cuanto a importación, sí, pueden ser similares incluso. Ya, y el de high-end hace todo lo que hace el de middle-end, ¿no? Claro, efectivamente. ¿Por qué entonces serían mercados diferentes según usted? Porque a medida que se aumenta el segmento, por ejemplo, hablemos solo de high-end y mid-end. El de high-end tiene mejor procesamiento, mayor capacidad de efectuar exámenes continuos, y lo más notorio para hacer la distinción respecto a exámenes es que cardio está recomendado hacerlo solo con high-end, ni siquiera con mid-end. Y hay un elemento adicional que se llama los estudios espectrales, que son solo de high-end, de segmento más alto, no middle ni low end. Ya, pero hay cosas que el middle end puede hacer que no puede hacer el high end. No, en principio debería poderse hacer todo. Ya. Ahora, una segunda pregunta. ¿Cuántos equipos vendieron entre el 2017 y el 2020 General Electric en Chile? Entre todos los tomógrafos, En total, de todos. tendría que consultarlo con General Electric. Ya, pues me gustaría tener esa información. También en el mismo, y por año idealmente. Perfecto. Según lo que le entendí, usted dijo que no vendieron ni un equipo el 2020, ¿no? De middle end, Sí. de segmento medio, solo uno. Vendieron un equipo, ya, perfecto. Sí. Ya. Aparte del efecto que se plantea en la demanda, que es que el servicio de salud los habría dejado injustificadamente fuera. Eso es lo que está planteado básicamente en la demanda. ¿Qué efecto habría tenido eso en el precio final que pagan? Olvídese de esta licitación, en el mercado por los tomógrafos de middle end. ¿Cambiaría el precio por otros tomógrafos negociados en Chile por clínicas privadas fuera de licitación, por otras o públicas, digamos? Me parece que el elemento precio no variaría respecto de otras licitaciones, sino que en este caso lo que sí variaría son la capacidad de los oferentes de poder participar de estas licitaciones. Perfecto, ya, muy bien, muchas gracias. Lo último, para la Fiscalía Nacional Económica, ¿qué estimación tienen de número de equipos? Porque tienen un total, tiene una estimación de 400 equipos en Chile el 2017, ¿verdad? Confírmeme si es eso. Señor presidente, le pido autorización para que Simón Navarro, economista de la Fiscalía, responda a esta pregunta. Concedido.
quiero chequear algunos números. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, sí. Sí. Quiero chequear Ah, ya. algunos números. Mira, ustedes tienen una estimación de 400, sí, corrígeme si estoy mal, 400 tomógrafos del año 2017 en Chile. ¿Es cierto? Sí, sí. Ya, Ese dato es... está bien. De esos, de Midland, ¿cuántos son? Claro, esa diferenciación no la pudimos obtener, honorable tribunal y ministro, porque este dato de los 400 tomógrafos para el año 2017 fue un dato agregado que se obtuvo de la base de datos de la OCDE. Ellos solamente reportaban esta información de 400 tomógrafos. Entonces, lamentablemente es el dato más agregado que tenemos. Ah, perfecto. Entonces vuelvo al señor Tisné, al abogado Tisné. ¿Tiene usted una estimación de cuántos tomógrafos son, qué porcentaje de los tomógrafos, al menos los que vende General Electric, son de alta gama, mediana y baja? ¿Qué porcentaje son los de mediana en el total? No podría ser una estimación concreta, señor ministro. Me gustaría acompañar esa información. Me parece que a medida que avanza el tiempo, cada vez se adquieren más equipos de alta gama que de baja gama. Por tanto, debería ser una participación mayor aquellos de segmentos high-end que los de middle y, por supuesto, de low-end. Ya, y los de middle estarían más o menos... También sería bueno tener ese antecedente. Y por último, la evolución ¿tienen ustedes en la Fiscalía datos o estimaciones a partir de esto, de los datos OCDE o la fuente que nos señaló, de cómo ha ido creciendo la demanda de tomógrafos en Chile? Señor ministro, no tenemos el dato exacto de cómo ha ido creciendo la demanda. El dato que sí tenemos es que el primer tomógrafo se importó a Chile en 1977 y eso nos da un promedio anual de compra 2021 de 9 tomógrafos al año. Pero por supuesto que la distribución no es uniforme. Ese es el dato que sí le podríamos dar. En total. Ya, muchas gracias, era eso. Muy amable. Ministro Araona. Gracias, no tengo ninguna pregunta, presidente, gracias. Bien. Respecto a la información que se ha solicitado a General Electric y la Fiscalía Nacional Económica, el tribunal emitirá una resolución con el detalle específico de lo que se les va a pedir y el plazo dentro del cual tienen que remitirla. Solo para tener una idea aproximada, ¿en qué plazo más o menos podrían remitir esa información? General Electric. Estimo que en un plazo de 3 semanas para levantar todas las ventas de equipos durante el periodo 2017-2020, señor presidente. 15 días hábiles. Perfecto. ¿Y Fiscalía? Sí, ahí se ajusta, ¿verdad? Sí. Estamos de acuerdo con el plazo que pide General Electric, 15 días hábiles. Perfecto. Bien, se pone término a la presente audiencia. Muchas gracias.